casa. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Soy Paola Moreno y este programa está dirigido a niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria. Si tienen por ahí algún familiar que pueda ver el programa con ustedes, que venga rapidito a ver la tele. Aprender juntos siempre es más divertido. Durante estas 2 semanas estamos aprendiendo mucho sobre nuestras experiencias y crecimiento. Además, hemos identificado elementos muy importantes que han ocurrido a lo largo de nuestra vida. Todas y todos tenemos algo que contar. A lo largo de nuestra vida pasamos por hechos que nos marcan, nos forman y nos hacen crecer como personas. Estuve revisando mi álbum de fotos familiar y me vi cuando era muy pequeña con mi mamá. En estas fotos yo era una bebé y obviamente no recuerdo nada de ese momento. ¿Han observado sus fotos antiguas? Pueden encontrarse con cosas que no se acuerdan y sorprenderse mucho. Al ver lo pequeño que era, le pregunté a mi mamá cuál era mi talla exacta cuando yo era pequeña. Mi mamá me dijo que para saber cuánto iba creciendo, siempre me medía haciendo marcas en la pared. Usando las medidas, ella podía saber cuánto iba creciendo año tras año. ¡Qué importantes son las medidas! Podemos saber cuál era nuestra talla cuando éramos muy pequeñitos. Además, podemos saber cuál es nuestra talla actual, cuál es la longitud de la palma de mi mano, cuál es la altura de nuestra casa o qué tan alto es un elefante. Las medidas nos ayudan a comparar longitudes. Les cuento que tengo un amigo cuyo nombre es Daniel, quien también está revisando su álbum de fotos en busca de historias interesantísimas e información de cuando era pequeño. ¿Quieren conocerlo? Vamos a verlo. Daniel y su padre están mirando su álbum de fotos, recordando muchas historias que ha pasado su familia. Pero una foto en especial ha llamado la atención de Daniel. Es la foto del día en que nació. Su padre le ha explicado que al lado de la foto está una cartilla con todos los datos de su nacimiento. Está su nombre completo, fecha y hora en que nació, peso y talla. Además, tiene impresa la huella de su piecito. Cuando nació Daniel, él medía unos 50 centímetros. Era muy pequeño. Al escuchar esta información, Daniel tiene una duda. Daniel se pregunta qué representa el número que está al lado de la palabra talla. El papá de Daniel le explica que eso es la talla. La talla es la medida que todas y todos tenemos desde la planta de nuestros pies hasta la cabeza. Así sabemos qué tan altas y altos somos. Cuando Daniel nació, medía 50 centímetros. Era muy chiquitito. Daniel se pregunta qué significa un centímetro. Al escuchar esta pregunta, el padre de Daniel le explicará de forma muy divertida qué significa un centímetro. ¿Están preparados? ¡Genial! ¡Comencemos! Aquí tenemos un cuadrado de papel. Cada uno de sus lados mide 1 centímetro. Cuando Daniel nació, medía lo mismo que 50 de esos cuadraditos formando una fila. Eso quiere decir que Daniel medía 50 centímetros. Con este cuadradito podremos comparar las longitudes de otros objetos para saber cuánto mide. Por ejemplo, las tachuelas. Comparemos la altura de las tachuelas con el cuadradito. La altura es algo así como la talla, pero en este caso hablamos de objetos. Probemos primero con esta tachuela, la más grande. ¿Tiene la tachuela la misma altura que el cuadrado? No, ¿verdad? Podemos decir que esta tachuela mide más de 1 centímetro. ¿Y si probamos con otra tachuela? Tampoco tienen la misma altura, ¿verdad? En este caso, esta tachuela mide menos de 1 centímetro. Intentemos con esta última tachuela. Esta tachuela tiene la misma altura que el cuadradito, es decir, esta tachuela mide 1 centímetro de altura. ¡Genial! ¡Perfecto! Hemos descubierto que esta tachuela tiene la misma altura que el cuadradito, es decir, tiene 1 centímetro de altura. Podemos medir muchísimas cosas más usando este cuadradito. ¿Qué tal si intentamos con otros objetos?
Estos son los útiles de la cartuchera de nuestro amigo Daniel. Intentemos midiendo un borrador junto con el cuadradito. El borrador tiene mayor altura que la de un cuadradito. ¿Qué pasa si lo comparamos con más cuadraditos? ¿Cuántos cuadraditos necesitaremos para que lleguen a tener la misma altura que el borrador? Veamos. Tenemos nuestro primer cuadradito. Aún no llegamos a la altura del borrador. Ahora tenemos dos cuadraditos. Aún no llegamos a la altura del borrador. Tres cuadraditos. Ya falta poquito. Y cuatro cuadraditos. ¡Listo! El borrador tiene una altura al de 4 cuadrados, es decir, mide 4 centímetros. ¿Qué otro objeto tenemos? Intentémoslo con un tajador. ¿Cuánto creen que sea la altura del tajador? ¿Cuántos cuadraditos medirá? Hay que averiguarlo. Primero colocaremos un cuadradito. ¿Aún no llegamos? Entonces coloquemos otro cuadradito. 2 cuadraditos. 3 cuadraditos. 4 cuadraditos. Y por último, 5 cuadraditos. Este tajador tiene 5 cuadraditos de altura, es decir, 5 centímetros. Sigamos con más objetos. Tenemos aquí un dibujo genial de un dinosaurio. ¡Wow! Un dinosaurio debe medir una gran altura, incluso si solo es un dibujo. Y en este caso, ¿qué quisiéramos medir? Podemos medir, como lo hemos hecho antes, la altura del dinosaurio. Mediremos la altura del dinosaurio. Vamos a poner los cuadraditos uno por uno. Empecemos. Un cuadradito. Parece que necesitamos colocar más cuadraditos. Entonces coloquemos otro cuadradito. 2 cuadraditos. 3 cuadraditos. 4 cuadraditos. 5 cuadraditos. 6 cuadraditos. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13 y 14. El dibujo del dinosaurio mide 14 cuadraditos de altura. El dinosaurio tiene una altura igual a la de 14 cuadraditos, es decir, mide 14 centímetros de altura. Muy bien, hemos medido la altura del dibujo del dinosaurio. Muy bien, Daniel, hemos aprendido a medir usando cuadraditos que miden 1 centímetro en cada lado. Daniel tenía una duda. Su papá tenía estos cuadraditos cuyos lados medían 1 centímetro. Pero, ¿cómo sabía que medían exactamente 1 centímetro? ¿De dónde sacó esa medida? Daniel se dio cuenta que si no se tenía cuidado en ello, los cuadraditos podían ser o muy chiquitos o muy grandes. Y eso cambiaría la medida. Así, un lapicero podría medir 14 cuadraditos si son chiquitos o solo 6 cuadraditos si es que estos son grandes. Daniel se pregunta entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que estos cuadraditos miden exactamente 1 centímetro? Daniel tiene una idea. Podemos utilizar instrumentos de medición. Los instrumentos de medición ya tienen las medidas establecidas. ¿Cómo podemos medir con estos instrumentos? Vamos a verlo. El papá de Daniel nos explica que esta regla nos ayuda a poder medir longitudes de pequeños objetos. Así, todos podemos hacer mediciones de un objeto sin equivocarnos. Estos son los centímetros. La distancia entre estos números pequeños y los otros se llaman centímetros. Como hemos visto, el centímetro es una unidad de medida y la podemos encontrar en reglas, cintas métricas, los tallímetros, etc. En nuestro caso, nuestros cuadraditos medían 1 centímetro de lado porque al colocarlos junto a una regla, medían la misma distancia de una marca a la otra. Es decir, que en la regla entre los números 0 y 1 hay 1 centímetro de distancia. Entre los números 1 y 2 hay otro centímetro de distancia.
Entre los números 2 y 3 hay otro centímetro de distancia y así sucesivamente. ¿Cómo podemos saber cuántos centímetros tiene una regla? Podemos contar los números de la regla para saber cuántos centímetros tiene. La regla tiene 1, 2, 3, 4 y así hasta que llegamos a 14 centímetros. ¿Qué les parece si medimos los objetos anteriores, pero esta vez con nuestro instrumento de medición? Empezaremos con el borrador. Colocaremos uno de los extremos del borrador en el número 0 de nuestra regla. El número que coincida con el otro extremo del objeto nos indicará la medida en centímetros. ¡Genial! El extremo final del borrador se encuentra en el número 4. ¡Wow! Igual que el número de cuadraditos. Efectivamente, el cuadradito tenía 1 centímetro de altura. Si el cuadradito medía 1 centímetro de altura, entonces el tajador debe medir 5 centímetros. Hay que comprobarlo. El tajador mide 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. ¡Genial! ¿Y el dibujo del dinosaurio? Muy bien, el dibujo del dinosaurio tiene 14 centímetros de altura. Lo medimos con la regla, es decir, nuestro instrumento de medición. ¡Buen trabajo! ¡Genial! Ahora Daniel ya sabe medir utilizando la regla y expresar las longitudes de los objetos en centímetros. Fue muy fácil, ¿no? Ahora a seguir usando nuestra regla para hallar la medida de todo lo que encontremos. ¡Gran trabajo, Daniel! Nos vemos en un ratito. ¡Excelente! Daniel aprendió a utilizar su regla y a medir sus objetos fácilmente. ¿Recuerdan cómo lo hizo? Vamos a repasarlo. Daniel encontró una foto del día que nació con una ficha que decía que medía 50 centímetros de talla, pero Daniel no sabía qué significaba. Su papá le explicó que podía medir usando este cuadradito. La talla y la altura se miden desde la planta del pie hasta arriba de tu cabeza. En el mundo hay muchas medidas para poder organizar cantidades y la talla es la que nos ayuda a saber qué tan alto o tan bajo es un objeto. Este cuadradito ayudó a Daniel para encontrar la altura de algunos objetos de escritorio. Su papá le sugirió empezar con unas tachuelas. Cuando midieron las tachuelas, llegaron a la conclusión que una tenía la misma altura que el lado del cuadradito. Así que podían decir que esa tachuela medía 1 centímetro. Luego siguieron con el borrador. Para medir al borrador pusieron los cuadraditos los unos sobre los otros. De esta forma llegaron a la conclusión que el borrador medía 4 cuadraditos de alto, es decir, 4 centímetros, porque la altura de 4 cuadraditos apilados igualan la altura del borrador. Lo siguiente fue un tajador. ¿Recuerdan cuánto medía el tajador? El tajador medía 5 cuadraditos, es decir, 5 centímetros. Y luego midieron un dibujo de dinosaurio que tenía una altura igual a la altura de 14 cuadraditos, es decir, 14 centímetros. Un instrumento de medición. El instrumento de medición que utilizaron fue una regla, un instrumento que sirve para poder medir objetos de una forma muy sencilla. El espacio entre cada número equivale a 1 centímetro, que es la unidad de medida. Para realizar correctamente la medición, debemos colocar un extremo del objeto en la línea que indica el número 0. El número que coincida con el otro extremo del objeto nos indicará la medida en centímetros. Si el extremo final de un objeto coincide con el número 6, por ejemplo, se dice que mide 6 centímetros. Al medir el borrador con la regla, descubrieron que medía 4 centímetros. ¿Cómo lo lograron? Pusieron la base del borrador en el número 0 y contaron hasta dónde llegaba. Entonces descubrieron que el borrador medía 4 centímetros. Hemos aprendido qué significa medir, qué es un centímetro y cómo se utiliza un instrumento de medición, en este caso una regla. Podemos usar una regla para medir muchísimas cosas.
Sin embargo, nos demoraríamos mucho usando una regla para medir un edificio, la distancia entre Tacna y Tumbes o incluso para medir los 50 centímetros que midió Daniel al nacer. Entonces, ¿qué instrumentos de medición podríamos utilizar para medir longitudes más grandes? ¿Cómo podemos medir un edificio? Lo sabremos después de la pausa. No se muevan, que ya regresamos. Estamos de vuelta en Aprendo en Casa. El día de hoy estamos dedicados a medir nuestros objetos favoritos. Descubrimos que es un instrumento de medición y cómo los centímetros nos señalan las longitudes de los objetos. Estuvimos practicando con nuestra regla y ahora sabemos perfectamente cómo usarla. Hay objetos que tienen más longitud que otros, como por ejemplo un tajador y un borrador. Cada número dentro de una regla señala la medida en centímetros. A más centímetros, más alto o largo es el objeto. Nuestro amigo Daniel encontró su ficha de recién nacido con todos sus datos y ahí observó que medía 50 centímetros. ¿Cómo puede medir esta longitud sin usar la regla? ¿Qué instrumento de medición puede utilizar? Vamos a descubrirlo. Daniel ha observado que en su cartilla señala que medía 50 centímetros cuando nació. Para saber cuánto significa esto, tendría que usar muchas reglas. ¿Qué otro instrumento de medición puede utilizar para medir longitudes? ¡Claro! Es una cinta métrica. De pronto, a Daniel se le ocurrió estirar la cinta métrica. La cinta métrica está dividida en centímetros. Daniel está intentando buscar el número 50 y parece que lo ha encontrado. Esos son 50 centímetros. Eso medía Daniel al nacer. Ha cambiado mucho, ¿no? Felizmente usaron la cinta métrica. Si hubiesen usado la regla, se hubieran demorado muchísimo. Daniel nota que la cinta métrica es muy larga. Al observar la sorpresa de Daniel, su papá le explica que es así de larga porque su cinta métrica tiene 100 centímetros. Asimismo, estos 100 centímetros forman también una unidad de medida. Esta unidad de medida se llama metro y es la unidad fundamental de medida de la longitud, es decir, un metro equivale a 100 centímetros. El metro está dividido en 100 partes iguales. Por eso, la longitud de cada parte recibe el nombre de centímetro. El centímetro es una unidad de medida que nos ayuda a expresar longitudes pequeñas como la del borrador o la del tajador. A veces debemos usar el metro y otras veces el centímetro. Todo depende qué es lo que vamos a medir y qué longitud queremos expresar. Por ejemplo, para medir la altura de una casa, es mejor usar los metros. Sin embargo, si queremos medir la altura de una botella, tal vez sea más práctico usar centímetros. ¿Cómo podríamos utilizar los metros al medir las habitaciones de una casa? Veamos. Daniel y su papá van a medir el largo de su sala. Como adivinarán, sería muy complicado medir la sala usando centímetros y una regla. Por lo tanto, lo mediremos usando la cinta métrica y el metro. Ellos estiran la cinta métrica, pero les ha quedado muy corta. Han llegado al máximo de largo, 100 centímetros, es decir, un metro. Daniel tiene una idea. Con esto sería 2 metros y 3 metros. ¡Listo! El largo de la sala que han encontrado es de 3 metros, es decir, 3 cintas métricas enteras y 60 centímetros. ¡Wow! Su sala es muy grande. Daniel y su papá han usado de esta forma otro instrumento de medición, la cinta métrica. Con el metro pueden medir longitudes más grandes. Daniel antes medía 50 centímetros, pero ¿cuánto creen que mide actualmente? ¿Creen que se puede utilizar una regla para medirlo? No lo creo. Para esto existe otro instrumento de medición muy especial, el tallímetro. Vamos a ver cómo se usa.
el papá de Daniel le ha propuesto usar el tallímetro que Daniel tiene en su habitación. El tallímetro es otro instrumento de medida. Para utilizarlo, el papá de Daniel lo ha pegado a la pared para que sea más práctico calcular su altura o talla. El papá de Daniel explica que para usarlo tiene que apoyarse de espaldas a la pared y luego él lo ayudará a señalar su talla. En este caso, el papá de Daniel realiza una marca roja en el tallímetro, justo a la altura de la cabeza de Daniel. La marca está en 130. Eso quiere decir que Daniel mide 130 centímetros. ¡Qué alto, Daniel! Esta talla también puede expresarse en metros. ¿Cómo? En 130 hay 100 centímetros más 30 centímetros. Si tenemos 100 centímetros, podemos decir que tenemos 1 metro. Es decir, en total tenemos 1 metro y 30 centímetros. ¡Genial! Daniel mide 1 metro con 30 centímetros. Con estos instrumentos de medición podemos medir distintos objetos usando metros y centímetros. ¿Por qué no intentan medir a papá? Podemos medir todo. Para expresar longitudes pequeñas es preferible usar centímetros. Y para expresar longitudes más grandes podemos usar el metro. ¡Genial! Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, señor. Nos vemos pronto. ¡Wow! ¡Qué genial lo que han aprendido! Han usado diferentes instrumentos de medición para medir longitudes. Ahora sabemos cómo utilizar nuestros instrumentos para medir cuerpos distintos. Creo que con todo lo que hemos aprendido hoy, es momento de nuestro reto. El reto de hoy es algo súper divertido. Utilizarán una regla o una cinta métrica y medirán la longitud de algún objeto que tengan en casa. Puede ser el ancho o largo de un libro, la altura de una botella, una cuchara, lo que sea. Pero tienen que expresar su medida en centímetros. Luego, pidan ayuda a algún familiar para medir su talla. Pueden apoyarse en alguna pared, realizar una marca y medir la longitud con una cinta métrica o tallímetro. Su talla tiene que ser expresada en metros y centímetros. Cuando encuentren su talla, van a ponerla en una fichita de sus mediciones. Aquí pondrán su longitud. No se olviden de escribirlo todo en una hoja y colocarlo en su portafolio. ¿Les gustó ese reto? A mí también. Van a divertirse un montón midiendo todo lo que encuentren en casa. Muy bien, chicas y chicos, eso ha sido todo por hoy. Hemos aprendido a realizar medidas usando nuestros instrumentos de medición. Hemos usado una cinta métrica, una regla y un tallímetro para medir en metros y centímetros. Recordemos que la unidad fundamental de medidas de longitud es el metro, cuyo símbolo es una letra, M. ¿A cuánto equivale un metro? Así es, un metro equivale a 100 centímetros. Recuerden esta equivalencia, un metro igual a 100 centímetros. En este programa nos hemos divertido muchísimo midiendo de todo, pero ya ha llegado a su fin. Hemos terminado por hoy, pero nos vemos en el siguiente programa para seguir aprendiendo y divirtiéndonos juntos aquí en su espacio de siempre, Aprendo en Casa. Nos vemos. Chao, chao.